Hay cosas que el hombre puede ignorar hasta que Dios escribe en su muro, porque aunque el corazón del hombre es altivo, y su mirada busca las alturas, y su voz se llena de soberbia, hay un límite que no se ve, una frontera invisible trazada por el Eterno, donde termina la paciencia divina y comienza el juicio, ineludible. Hubo un rey, un hombre vestido de púrpura, coronado con oro, rodeado de consejeros, soldados, riquezas y poder. Un hombre que se creía eterno, no porque lo fuera, sino porque la gloria lo había cegado. Reinaba sobre Babilonia, la ciudad del esplendor, el símbolo de la grandeza humana, allí donde los jardines colgaban como si desafiaran la gravedad, y las torres se levantaban como si quisieran tocar el cielo. Allí donde los hombres adoraban a imágenes mudas, creyendo que sus manos de piedra los protegerían de lo inevitable. Su nombre era Belsasar, hijo de Nabonido, nieto del gran Nabucodonosor, heredero de un imperio, pero no de la sabiduría de su abuelo. Porque aunque sabía lo que Dios había hecho con Nabucodonosor, aunque conocía cómo el Altísimo lo había humillado, quebrantado y restaurado, él no temió. Belsasar gobernaba con la osadía de quien piensa que el juicio nunca llega. Y aquella noche, la última de su vida, no lo sabía, no sentía el filo de la espada sobre su cuello, no percibía que la eternidad ya estaba a las puertas. Era una noche de fiesta, un banquete, 1000 nobles sentados. El vino fluía sin medida, las mujeres danzaban, los perfumes llenaban el aire, la música resonaba entre columnas de mármol, y las antorchas iluminaban los rostros embriagados de orgullo. Belsasar se reía. El reino estaba seguro, decía. Las murallas eran impenetrables, las puertas fortificadas, los enemigos lejos. ¿Quién podría derribarlo? Y en medio de su embriaguez, en un acto de desafío descarado, ordenó traer las copas sagradas. No cualquier copas, no vajilla común, eran los vasos del templo de Jerusalén. Los mismos que su abuelo había tomado cuando el pueblo de Dios fue vencido. Objetos consagrados, vasos santos, hechos para contener ofrenda, para ser usados en adoración, para reflejar la gloria del Dios viviente. Pero esa noche fueron profanados. El rey los alzó con manos impías, y bebió de ellos como si fueran parte de su botín. Y todos bebieron, y todos rieron, y todos blasfemaron. Y todos blasfemaron. No solo se burlaron del objeto, sino de aquel que lo había consagrado. Dieron gloria a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Dioses que no ven, que no oyen, que no oyen, que no hablan, que no juzgan. Y no dieron gloria al Dios vivo, al Dios que da el aliento, al Dios que sostiene los imperios y los derriba, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había hablado a Nabucodonosor, pero que ahora ya no hablaba. Y entonces la sala se congeló. En un instante todo se detuvo. El bullicio se convirtió en silencio. La risa se apagó como una llama sin aceite. Las copas temblaron en las manos. Los músicos enmudecieron, porque una presencia invadió el lugar. Una presencia invisible, pero más real que todo lo visible. Y de la nada, una mano apareció. Una mano sin rostro. Una mano sin rostro. Una mano suspendida en el aire, que comenzó a escribir en la pared del palacio. No habló, no gritó, no se movió, solo escribió, una escritura que no se desvanecía. Una tinta que no era de este mundo. Una sentencia que no necesitaba explicación, porque el alma del rey la entendió antes que su mente. Fuego invisible, tinta de juicio, silencio de muerte. Mené, mené, tekel uparsin. Las letras ardían sobre el muro, brillaban con una luz extraña, y cada trazo parecía atravesar el alma. El rey palideció, sus rodillas chocaban entre sí, su rostro, antes orgulloso, se desfiguró por el miedo. La fuerza abandonó su cuerpo, y en su interior, algo se quebró, pero aún así, no entendía. Mandó llamar a los sabios, los magos, los caldeos, los astrólogos, aquellos que se jactaban de interpretar sueños, de leer señales, de desentrañar misterios. Prometió honores, ropas reales, un collar de oro, un lugar de autoridad, pero ninguno pudo leerlo. Ninguno entendía la lengua del cielo, porque el juicio de Dios no puede ser descifrado por corazones ciegos. Y entonces, una voz susurró en el recuerdo de la reina madre. Había un hombre, un exiliado, un profeta,
Un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos, decía ella. Un hombre sabio, prudente, firme. Su nombre, Daniel. Solo él tenía la llave, porque solo él caminaba con Dios. Solo él entendía el lenguaje del cielo. Solo él podía interpretar lo que había sido escrito, con el dedo del Altísimo. Y fue llamado, no por su deseo, sino por propósito. No por ambición, sino por destino. Porque cuando el juicio llega, los sabios caen, los poderosos tiemblan. Y solo los que han permanecido fieles son levantados para hablar. Así fue esa noche. Una noche que comenzó con vino y terminó con sangre. Una noche de blasfemia que se convirtió en sentencia. Una noche donde Dios escribió, y cuando Dios escribe, nada permanece igual. Daniel, el profeta del Dios viviente, no era un hombre común. No era un cortesano, ni un adulador de reyes, ni un hombre sediento de poder. Era un exiliado. Era un exiliado, un joven que había sido arrancado de su tierra, llevado como cautivo, despojado de su patria, y sin embargo, jamás se contaminó. En medio de Babilonia, donde todo era lujo, idolatría y soberbia, Daniel eligió la fidelidad. Allí, donde las estatuas de oro se levantaban más alto que los templos del Altísimo, él mantuvo su mirada fija en el cielo. No dobló rodilla ante los ídolos, no vendió su alma por beneficios, y no cambió la verdad por comodidad. Cuando lo llamaron aquella noche, en medio del banquete, entre las lámparas encendidas y el temor que se había apoderado del palacio, Daniel no titubeó, no se apresuró, no buscó recompensa, no se dejó seducir por el esplendor del salón, ni por la urgencia del rey. Entró con rostro sereno, como quien ya ha hablado con Dios antes de hablar con los hombres, y su espíritu, aunque silencioso, ardía, no con ira humana, sino con fuego celestial, con el peso de un mensaje que no venía de él, sino del Eterno. No halagó al rey, no suavizó el mensaje, no adornó la verdad con palabras diplomáticas. Habló como quien sabe que el cielo está escuchando, y dijo: Tú, oh rey, no humillaste tu corazón, sabiendo todo esto, porque sí, Belsasar sabía lo que había ocurrido con su antecesor, Nabucodonosor. Sabía cómo Dios lo había quebrantado, cómo lo hizo comer hierba como bestia, cómo lo despojó de gloria hasta que reconoció que el Altísimo gobierna. Belsasar no era ignorante, no era inocente, era arrogante, y como todo hombre que se endurece, eligió la soberbia por encima de la sabiduría. Daniel continuó: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Esas palabras cayeron como martillo en el salón. No había música que las apagara, ni vino que las diluyera, ni risa que las ocultara. Porque la ofensa no era contra un dios pagano, no era contra un sistema humano. Era contra el Creador del cielo y de la tierra, contra aquel en cuyas manos están los reinos, los reyes y el aliento de vida. La copa sagrada, la que había sido separada para el templo, para el culto, para la adoración pura, había sido profanada. Y eso no era un gesto simbólico, era una declaración de guerra contra lo sagrado. La gloria de Dios había sido ignorada, no por ignorancia, sino por altivez, y el juicio no tardó. Daniel habló con firmeza y reveló lo que todos temían, pero que nadie se atrevía a decir. Esta es la interpretación: Mené, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. El tiempo de Babilonia había sido medido, no por hombres, sino por el cielo, y el reloj divino ya había marcado el último segundo. Dios mismo había contado los días y había decidido cerrarlos. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. No era cuestión de apariencias, no se trataba de oro ni de poder, se trataba del corazón. Y Belsasar fue pesado, no con balanzas humanas, sino con la medida eterna, y fue hallado falto, vacío, hueco, sin sustancia de verdad, sin temor, sin humildad. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. No sería una guerra larga, no habría sitio ni negociación. El reino sería quebrado como una vasija, porque cuando Dios decide remover, nadie puede detener su mano. Y esa noche no hubo súplica, no hubo clamor, no hubo lágrimas de arrepentimiento, solo silencio, orgullo hasta el final. Esa noche murió Belsasar. El trono cambió, el reino cayó, y la profecía se cumplió. Todo lo que Daniel dijo se cumplió palabra por palabra, no porque él fuera un adivino,
sino porque hablaba de parte del Dios viviente, el Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel 5:23. Esa fue la acusación. Y también el veredicto. No fue una muerte cualquiera, fue una sentencia cumplida. No fue solo el final de un hombre, sino el colapso de un sistema que se burló del cielo. Y en la misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Daniel 5:30. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Él ve lo que el hombre oculta. Él pesa lo que el hombre no puede medir. Él recuerda lo que el mundo olvida. El altivo será abatido, y el humilde será exaltado. Proverbios 29:23. Así ocurrió en Babilonia. Y así sigue ocurriendo, porque el mismo Dios que juzgó a Belsasar es el mismo que juzga hoy. Su justicia no cambia. Su balanza no se corrompe. Su dedo aún escribe, en muros visibles y en corazones invisibles. Y todo aquel que no honra al Dios en cuya mano está su vida, tarde o temprano caerá, porque el reino es de Él, y a quien Él quiere, lo exalta, y a quien Él quiere, lo derriba. Hoy hay muchos como Belsasar. Tal vez no visten túnicas reales, ni se sientan en tronos dorados, ni celebran banquetes en palacios babilónicos, pero viven como Él, con la misma arrogancia, con la misma indiferencia, con el mismo desprecio hacia el Dios que les dio aliento. Ríen, pero no es la risa de los inocentes, sino la de los necios. Beben, pero no es el vino de la gratitud, sino la embriaguez de la soberbia. Se burlan, pero no se dan cuenta de que, al hacerlo, cavan su propia ruina. Como Belsasar, muchos hoy toman lo sagrado con manos impuras, profanan lo que fue apartado por Dios, se adueñan de lo que no les pertenece, convierten templos en teatros, donde ya no se adora, sino se entretiene. Transforman púlpitos en plataformas de ego, donde la voz de los hombres suena más fuerte que la palabra de Dios, y alzan copas que deberían estar llenas de reverencia, pero las llenan de burla, de irreverencia, de olvido. No es que Dios haya cambiado, no es que haya dejado de mirar, es que el corazón del hombre se ha endurecido tanto que ya no tiembla ante lo eterno. Creen que el juicio está lejos, que es solo una historia antigua, un mito, una metáfora, un cuento de otro tiempo. Creen que el reino nunca será contado, que la balanza nunca será levantada, que el juicio nunca llegará. Pero el dedo de Dios aún escribe. No necesita aparecer en paredes físicas ni en letras ardientes, porque ahora escribe en un lugar más profundo, en los muros de los corazones, en esas zonas del alma donde solo Él puede entrar, allí donde se esconden las verdaderas intenciones, allí donde se forma el carácter y se revela el destino. Escribe en las conciencias dormidas, en esas personas que han callado tanto la voz de Dios, que ya no la distinguen del ruido, en las naciones rebeldes, que se jactan de sus leyes y desprecian la ley del Altísimo. El mensaje es el mismo, no ha cambiado en milenios. Mené, el tiempo está contado. Tekel, has sido pesado. Uparsin, y serás roto, si no hay arrepentimiento. Esas palabras no eran solo para Belsasar, son para esta generación, son para los que viven como si nunca fueran a morir, son para los que juegan con el juicio, como si Dios no fuera real, son para los que creen que pueden tomar el nombre del Señor sin consecuencias. Y entonces surge la pregunta, no como un susurro, sino como un eco celestial que retumba en la conciencia. ¿Y tú? ¿Has sido contado? ¿Tu vida está siendo medida en este mismo momento? Sin que te des cuenta, ¿eres parte del reino que será hallado completo? ¿O estás construyendo un reino propio que será quebrado? ¿Serás hallado falto? ¿Falto de verdad? ¿Falto de humildad? ¿Falto de fe? ¿Falto de arrepentimiento? ¿Te has burlado de lo sagrado? Tal vez no con palabras, pero con acciones, con indiferencia, con descuido. ¿Tocas lo que es de Dios sin temor? ¿Tomas decisiones como si tú fueras el dueño de la vida? ¿Hablas en su nombre sin conocer su voz? ¿Mencionas su palabra, pero no la obedeces? ¿Construyes tu propio reino, olvidando al rey? ¿Edificas tu vida sobre logros, méritos, sueños, planes, pero nunca consultas al que te dio el tiempo, el talento, el día y la existencia? Detente, no sigas como si nada, porque hay una mano invisible, una mano que no tiembla, una mano que no olvida, una mano que escribió una vez y aún escribe. ¿Está escribiendo en la pared de tu alma? ¿Estás sintiendo esa incomodidad que no viene de los hombres, sino del espíritu? Ese susurro que no puedes explicar, pero que te habla, te inquieta, te llama.
Esa es la voz que Belsasar ignoró. Esa es la voz que muchos hoy siguen ignorando. Y sin embargo, aún no es tarde. Porque si puedes hacerte estas preguntas, si puedes reconocer que algo no está bien, si puedes sentir el peso de esta verdad, es porque la misericordia todavía te rodea. No todos pueden ver la Escritura. Muchos ya están ciegos, muchos ya no oyen, muchos ya no sienten. Pero si tú puedes, entonces aún hay esperanza. No te acostumbres al pecado, no te acostumbres a jugar con lo eterno, no te hagas insensible a lo que es santo, porque llegará el día en que el tiempo se acabará, en que el juicio será sellado, en que la mano dejará de escribir y se levantará el cetro del rey. Ese día será glorioso para unos y terrible para otros. Por eso hoy, antes de que la balanza se incline, antes de que el libro se cierre, antes de que el veredicto sea pronunciado, pregúntate, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás siendo contado como hijo, como siervo, como parte del reino? ¿O estás siendo hallado falto, sin peso de eternidad, sin frutos de verdad? No respondas con palabras, respóndelo con tu vida, respóndelo con tu arrepentimiento, respóndelo con tu entrega, porque aún hay tiempo para no ser como Belsasar. El juicio no se detiene con riqueza, ni con poder, ni con religiosidad vacía, porque el Dios que pesa los corazones no se impresiona con palacios, ni con títulos, ni con templos llenos. Aquel que escribió en la pared de la sala del rey no necesitó permiso, ni trompetas, ni procesiones. Solo una mano invisible, una sentencia silenciosa que estremeció todo un reino. Así será también el fin de los tiempos. No con gritos, sino con gloria. No con anuncios, sino con señales. El que ve en lo secreto no necesita testigos humanos para dictar su veredicto, porque ante sus ojos están abiertas las puertas del alma. Y cada uno será pesado, no por sus palabras, sino por la verdad que habitó en su interior. Belsasar tenía todo lo que muchos sueñan: herencia, poder, autoridad, oro, aplausos. Tenía el recuerdo de un imperio forjado por la mano de su padre, Nabucodonosor. Tenía consejeros, guardias, mesas llenas, y sin embargo, le faltaba lo más esencial: temor de Dios. ¿De qué sirve construir torres si no hay cimiento? ¿De qué sirve construir torres si no hay cimiento? ¿De qué vale reinar si no se reconoce al Rey de Reyes? Belsasar supo de la locura de su padre, supo cómo Dios lo humilló, cómo lo despojó de todo hasta que reconociera su soberanía, y aún así, no se humilló, no buscó, no temió. Y entonces, la sentencia llegó. No hubo segunda advertencia, no hubo misericordia de última hora. La copa de su soberbia se había llenado. Pero he aquí el misterio que da temblor y esperanza. Si Belsasar hubiera clamado, si se hubiera postrado ante el Altísimo, si hubiera rendido su orgullo antes de que la Escritura apareciera, ¿acaso Dios no lo habría perdonado? ¿Acaso Dios no lo habría perdonado? ¿Acaso no habría alargado sus días? Porque así es el corazón de Dios, justo, pero lleno de compasión. Aquel que juzga con fuego, también restaura con lágrimas, porque no desea la muerte del impío, sino que se vuelva y viva. Esa es la esperanza que aún hoy resplandece entre los escombros del juicio. Esa es la luz que todavía brilla en medio de la oscuridad. Esa es la oportunidad que, por gracia, no ha sido cerrada para ti. Y tú que escuchas estas palabras, tú que sientes el peso de esta verdad, tú que sabes que hay cosas en tu vida que Dios ha visto, tú que tiemblas, aún puedes volver. Todavía hay tiempo para arrodillarse. Todavía hay tiempo para arrodillarse. Todavía hay puertas abiertas en el cielo. Todavía hay un mediador que intercede con sangre ante el trono. No esperes a que la mano escriba sobre tu pared. No esperes a ser hallado en la balanza del juicio, porque cuando el peso se mide, ya es tarde para cambiar la carga. La humildad puede más que el cetro. El arrepentimiento genuino toca lo que ni los rituales alcanzan. Y un corazón quebrantado nunca es despreciado por Dios. Mira a David, que cayó, pero lloró. Mira a Manasés, que fue llevado con cadenas, pero clamó. Mira a Pedro, que negó, pero fue restaurado. Y mira a Belsasar, que se rió y no volvió. Todo esto fue escrito para advertencia nuestra, para que no endurezcamos el corazón, para que no digamos mañana, para que no confiemos en lo que perece, porque el día del juicio no anunciará su llegada. Vendrá como ladrón en la noche, como fuego que consume sin preguntar, y lo único que podrá librarte no será lo que tengas, ni lo que aparentes,
sino lo que haya en lo profundo de tu ser. Por eso, hoy, aún en medio de este mensaje solemne, se eleva una oración, no como un rito más, sino como un clamor real. Porque quizás tú también ves palabras en tus muros. Quizás no las entiendes, pero las sientes. Quizás no hay letras, pero hay silencio. Y si es así, escucha esta súplica. Oh Dios Altísimo, Rey de Reyes, Señor del tiempo y de las naciones, a ti se someten los imperios y los humildes. Tú pones y quitas reyes. Tú ves lo que nadie más ve. Mira nuestros muros, mira nuestros corazones. Si hay palabras escritas, que no sean de condena, sino de perdón. Quita el orgullo, rompe el velo de la arrogancia, derriba la altivez que nos separa de ti, y haznos volver, haznos temblar por lo que antes ignorábamos, haznos llorar por lo que antes nos hacía reír, haznos clamar antes que sea tarde, que no seamos pesados en balanza y hallados faltos, sino hallados en Cristo, lavados en la sangre del Cordero, redimidos no por obras, sino por fe sincera. Tú eres el Dios que juzga, pero también el Dios que restaura. Tú eres fuego, pero también eres abrazo. Tú escribes en los muros, pero también escribes en el libro de la vida. Escribe nuestros nombres ahí, Señor, y borra de nosotros toda condenación. Haz nueva nuestra historia, y que cuando llegue el día, no temamos la balanza, porque habremos sido hallados en tu gracia. En el nombre del Santo de Israel, el Cordero inmolado, el que fue, el que es, y el que ha de venir. Amén.